gracias. Recordad los alumnos que se ve que habéis concurrido. Vamos a iniciar, por favor, un poquito de silencio, por favor, un poquito de silencio. Bien, a veces no lo decía a los alumnos, ¿eh? Esto del silencio iba a los profesores. Bien, vamos a iniciar esta sesión antes de las conferencias con unas breves comunicaciones de esta mesa 3. Recuerdo, esta mesa 3 tiene por título Políticas de transparencia y gobierno abierto en la agenda política y el debate electoral. En este congreso se han presentado 18 comunicaciones, de las que 5 forman parte de esta mesa, y iniciamos con un llamado a que se ajusten especialmente al tiempo, con un máximo de 5 minutos. Vamos a la primera de las comunicaciones, que corre a cargo del profesor, doctor por esta universidad, pero profesor por la Universidad Católica de Colombia, Marcos Sánchez Acevedo. Marcos Sánchez Acevedo va a presentar una comunicación que tiene por título Gobierno abierto y desinformación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Lorenzo. Muchas gracias al profesor Joaquín Martín Cubas. Muchas gracias a todos ustedes. Soy alumno de esta casa, soy doctor de esta universidad y la quiero mucho. El día de hoy me corresponde presentar una comunicación referida al gobierno abierto y a la desinformación. El punto de partida necesario para abordar el objeto de estudio, pues, es el entendimiento de la información como recurso estratégico en el siglo XXI que nos permite comprender nuestro entorno y fortalecer nuestras capacidades de comunicación, interacción entre organizaciones y entre individuos. Cuando nos referimos precisamente a gobierno abierto, nos referimos a la necesidad de abordar temas como los datos abiertos, que tienen como fin necesario promover transparencia, acceso a información pública, competitividad, reutilización de datos, uso y apropiación de tecnologías. Hablamos de un instrumento innovador que pone necesario énfasis en la aplicación de acciones estratégicas articuladas para que se garantice una adecuada implementación por parte de todos los involucrados en la toma de las decisiones. Pero también aparece el concepto de la desinformación como segundo eje necesario. Datos abiertos que sirven no solamente como una fuente de información, sino también como una herramienta para la generación de negocios, de soluciones, de toma de decisiones en el ámbito público. Toma de decisiones, negocios, nuevas formas que deben respetar lógicamente los marcos normativos. Y es allí donde aparece necesariamente que las políticas de datos abiertos deben ser específicas en cuanto a la recolección, la divulgación de datos por primera vez, pero al mismo tiempo la divulgación de datos existentes desde el entendimiento de la calidad, de la veracidad y de la actualización. Cuando hablamos de transparencia y de desinformación desde los datos abiertos, hablamos de datos que se ponen al servicio de los ciudadanos, de las organizaciones, que no están actualizados, que no son veraces, que no son completos. Y es allí, en el marco de la comunicación que se ha presentado, donde aquellos elementos esenciales en el marco de los datos como accesibles, completos, oportunos, actualizados, primarios, no discriminados, resultan ser fundamentales para entender que pues un gobierno que utiliza datos desde la violación de la veracidad, exactitud, actualización, comprobación y de los datos comprensibles, objetivos, reutilizables, procesables, pues probablemente entre en la esfera de aquello que todos nos damos cuenta que es el entregar información que desinforma en últimas a las personas, a las organizaciones. Un ejemplo de esto yo lo he traído para la comunicación, está referido a unos, rápidamente, tengo un minuto, unos resultados que dan origen o que tienen como origen mejor un análisis de los datos publicados en nuestro país.
nos encontramos con que muchísimas autoridades públicas, en el marco del cumplimiento de la ley de transparencia, han publicado información, han publicado datos abiertos en el marco de la publicación de la información con unos niveles muy altos de publicación. Sin embargo, luego a la hora de analizarlos, encontramos errores en cuanto a la violación del principio de calidad y veracidad. Y llama la atención, por ejemplo, que en los márgenes más grandes de los que hemos analizado, se encuentra la educación como uno de los puntos o de las autoridades donde más se publica información, pero información desactualizada. Información que termina siendo no veraz de acuerdo con la realidad del momento en el que se está consumiendo por parte de los ciudadanos, de las organizaciones y de las empresas. Allí aparecen un conjunto de datos que también llama la atención en el sentido de que esa tendencia en el marco de la información, de la publicación de datos abiertos, termina siendo creciente con el paso de los años. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, publicamos muchísima información, publicamos muchísimos datos abiertos, muchísimos de ellos corresponden a datos desactualizados, pero al mismo tiempo no hay una política clara para poder controlar esa desactualización de la información, lo que ocasiona lógicamente desinformación. Y en ese sentido, pues en la comunicación se termina planteando cuáles son esas formas de control frente a la actualización de datos y a la veracidad de datos abiertos en el marco de la publicación de información pública. Restringiéndome ahí a los 5 minutos, me he pasado un minuto. Muchas gracias, profesor Lorenzo, y muchas gracias a todos ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias. La siguiente comunicación corre a cargo de dos profesores, colegas del departamento, los profesores Vicenta Tasa y Alsel Bodoque. Tiene por título La política pública valenciana contra la corrupción política. Muchísimas gracias. Buenos días. Hablaré solamente yo para hacerlo un poco más rápido. Nos lo hemos jugado a cara o cruz y me ha tocado a mí. Bien, nuestra comunicación, nuestro trabajo se fundamenta esencialmente en un análisis de las políticas públicas en materia de transparencia y combate al fraude y a la corrupción que han llevado a cabo los gobiernos valencianos en los últimos años. Partimos de la consideración de que la crisis institucional y política española en buena medida tiene mucho que ver con la percepción social que hay de la corrupción, que es extremadamente alta, especialmente a partir de el año 2012, y que además se mantiene de una forma persistente en todo este tiempo. Bien, ¿cuáles cuáles han sido las respuestas que se han dado por parte del Gobierno valenciano a la corrupción? Hay que decir que los gobiernos o el gobierno de la anterior legislatura tiene unas primeras medidas de legislación en materia de transparencia, pero en general son regulaciones extremadamente reactivas y decisiones más de tipo ético y de comportamiento interno del Gobierno que no una batería de medidas como sí que se han llevado a cabo en esta última legislatura. El consejero no lo ha podido explicar. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad política y, por tanto, no vamos a explicar en términos políticos lo que se ha llevado a cabo, pero evidentemente ha habido una regulación bastante intensa. Nuestro análisis lo que ha tomado en consideración es las recomendaciones que ha llevado a cabo en los últimos años Transparencia Internacional y ver cómo se han adecuado la acción del Gobierno valenciano en esta categoría. Y hemos observado que, en general, las políticas, digamos, de sensibilización social son relativamente importantes. El soporte a congresos como este están dentro de ese tipo de políticas que ha llevado a cabo la Consellería y el Gobierno valenciano. Las políticas de regulación de la transparencia, de gobierno abierto, de mejora del sistema de contratación también han mejorado sensiblemente, con todas las limitaciones que el mismo consejero ha puesto de manifiesto hace un momento, pero la tercera de las patas que tendrían que haber hecho frente tanto el Parlamento como el Gobierno valenciano y que afecta a lo que podríamos llamar las medidas contra la partitocracia tanto en la administración pública como
en las instituciones autonómicas, ahí digamos que no ha habido un compromiso de los diferentes partidos para llevarlo a cabo en su ámbito. Es decir, la transparencia exigible a los partidos políticos, la transparencia, la despartidarización, me sale la palabra, de las instituciones estatutarias, la creación de un cuerpo en la función pública, de dirección pública, y no en la libre designación y el exceso de cargos públicos de decisión política. En todo eso se ha avanzado nada. Hay mucho trabajo por hacer. Digamos que la pérdida de poder de los partidos no han avanzado mucho. Sí, sin embargo, se ha avanzado bastante en lo que serían las exigencias en términos sociales y las exigencias en términos de gestión administrativa. Y dentro de estas últimas exigencias, quizá el punto más débil es y lo ha señalado el conseller, es la dificultad material para dar una buena información pública, una buena información de lo que se está haciendo en cada una de las consellerías, de los resultados de las políticas. Es muy difícil evaluar políticas, no hay ni tradición de memorias, ni tradición de dación de cuentas suficientemente potente. Y hay mucho trabajo por delante, ya digo, mejorar la información y despartitocratizar la administración pública y las instituciones estatutarias. Ya está. Muchísimas gracias. Siento mucho no tener más tiempo pero como digo, es inusual contar con 18 comunicaciones en un congreso. La siguiente intervención corre a cargo de otro colega de este departamento, el profesor Mariano Vivancos. La misma tiene por título Transparencia, rendición de cuentas. La comunicación del profesor Mariano Vivancos tiene por título Transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, balance de la legislatura del Gobierno del Botanic, 2014-2019. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, yo cuando me planteé hacer la comunicación, era hacer una visión global, amplia respecto de todas estas cuestiones, estas políticas públicas novedosas desde el punto de vista de la ciudadanía y cómo habían sido implementadas por el actual Gobierno del Botanic, que llegó con un discurso realmente ilusionante en este ámbito de cambio de hábitos y de cambio de prácticas. Luego la realidad y la evaluación real de las políticas públicas nos llevan a todo lo contrario. Ni ha sido un gobierno más transparente en cuanto a sus prácticas, ni realmente tampoco se han podido hacer grandes cambios o hitos que cambien el modelo. Y a las pruebas me remito. Fundamentalmente tenemos que hacer un balance con claroscuros de este balance. En primer lugar, lo ha dicho el propio conseller, al final hemos vendido mucho un cambio legislativo en materia de transparencia, pero realmente esa ley de gobierno abierto no ha llegado a aprobarse. Y no ha llegado a aprobarse fundamentalmente porque no ha dado tiempo a que ese recorrido normativo culminase en la legislatura. Es cierto que tenemos el anteproyecto, que tenemos el borrador, pero realmente ahí se consignan la mayor parte de novedades desde el punto de vista legislativo, normativas, que afectan al tema de la transparencia. Durante una primera parte de legislatura se centró en desarrollar una ley de transparencia aprobada por el Gobierno anterior, una ley, como digo, más para justificar un poco un cierre de etapa que para crear el cambio de una cultura política nueva y, en cambio, fundamentalmente esa cultura nueva que estaba consignada en el último borrador, pues nos hemos quedado fundamentalmente con las ganas de tener una iniciativa similar que sí que ha dado tiempo, por ejemplo, a aprobar en el mayor número de comunidades autónomas. Sí que es cierto que desde esa perspectiva de los hitos en materia de transparencia destaca el arranque del Consejo de Transparencia, y aquí me acompaña uno de los miembros del mismo. Sin embargo, hay que decir que su ámbito, siendo más ambicioso que el de otros organismos autonómicos similares, ya que toca también el buen gobierno, además de la transparencia, tiene una composición además muy equilibrada, reducida. Estamos hablando de una media de 12,5 miembros en el ámbito comunitario y, en cambio, en nuestro caso son únicamente 5 miembros que se van a reducir a 3, fundamentalmente si ese proyecto se retoma por el Gobierno
que venga después de las elecciones, y luego también que ha llevado a cabo una profesionalización de ese ámbito. La mayor parte de los consejeros son profesores, en este caso del Departamento de Derecho Constitucional y profesores universitarios, pero, por ejemplo, no se han contemplado dentro del perfil de los consejeros pues unas limitaciones antipartidistas que sí que aparecen en otros consejos autonómicos similares, por ejemplo, con la prohibición de no participar en política en los últimos 4 años, ¿no? El tema de la mayoría reforzada, por ejemplo, para su nombramiento con 3/5 frente a la mayor parte de iniciativas que contemplan una mayoría absoluta, el presupuesto reducido de unos 90.000 euros y el número de asuntos tratados, pues son otros temas que, lógicamente, en esta comunicación desarrollaré. Otro de los temas básicos también ha sido fundamentalmente el tema del Código del Buen Gobierno, que afecta fundamentalmente al capítulo de todo el tema de las incompatibilidades y todo el tema de la pose de los altos cargos ante la ciudadanía. Bueno, pues es importante señalar que efectivamente pues ahora tenemos el currículum de los políticos, que sabemos también el valor que tiene eso en las páginas web, que tenemos un portal de transparencia donde podemos ver la agenda oficial, entre comillas, de los altos cargos en cada momento, pero cuando escarbamos un poquito, cuando queremos saber un poco más, esa información es claramente caduca. Yo les podría poner muchísimos ejemplos a lo largo de esta legislatura, por ejemplo, de una directora general que dice haberse ido a Argentina y que, preguntada sobre el coste de ese viaje, resulta que son 250 euros, que me digan cómo se puede ir a Argentina con 250 euros. Y si eso es así, ¿quién ha corrido con el coste de ese viaje? ¿Quién lo ha sufragado? Si ha sido una entidad privada. Todo eso no aparece fundamentalmente en esa información. Igual que cuando, por ejemplo, preguntamos por una serie de informaciones relevantes en los departamentos. Por ejemplo, la Unión General de Trabajadores preguntó sobre las listas de espera. Ni está ni se les espera esa contestación por parte del Gobierno, el arreglo escolar en materia educativa. Por lo tanto, tenemos un Gobierno que ha hecho de la opacidad su práctica, aun cuando se ha dotado de los instrumentos de la transparencia, fundamentalmente para aparentar una, digamos, nueva luz sobre la actuación pública. Y voy terminando. También otros temas que deberíamos tratar, bueno, pues es el tema de la Agencia Antifraude, pues un engendro también que se ha creado desde la perspectiva legislativa, que realmente pues ha tenido un coste fundamental, casi 600.000 euros y casi en el primer mandato, y que ha llegado a los 3,3 millones fundamentalmente de presupuesto, con la imposición de un buzón de denuncias que han tenido un realmente escaso recorrido. Yo creo que hace falta y es urgente una evaluación fundamentalmente de todos estos instrumentos. También estaría la ley de lobbies, que realmente ha quedado también nuevamente, igual que la transparencia, en un cajón, para evaluar lo que ha sido la transparencia, que por primera vez, digamos, ha tenido rango ejecutivo en el Gobierno autonómico, con rango de consellería, pero que presenta en términos globales pues un triste y pobre balance de legislatura. Gracias. Muchísimas gracias. Quedan 2 comunicaciones muy interesantes, las 2 restantes. La primera de ellas corre a cargo de Francisca Ramón. Francisca Ramón es profesora titular de la acera de enfrente de la Universidad Politécnica y va a hacer una comunicación de protección de datos y microtargeting, aspectos jurídicos. Por suerte, contamos con la acera de enfrente desde hace muchos años en los proyectos de investigación en los que trabajamos de manera conjunta, y es un gusto poder oír sobre estos temas que cada vez preocupan más en la sociedad. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al profesor Cotino su atención siempre con mi persona y sobre todo por poder contar conmigo en los proyectos de investigación. Para mí es un verdadero placer estar aquí y además destacar su generosidad en todo momento. También quisiera agradecer al profesor Boix su atención y deferencia, y al profesor Castellanos por toda su amabilidad y su gestión en la presentación de esta comunicación.
Voy a ser lo más breve posible. Cuando me planteé hacer una comunicación para este congreso, para esta participación, siempre me planteo ajustarlo a los temas que sugiere el profesor Cotino, y en esta ocasión vi un tema que me parecía muy interesante, que conocía poco y que para mí suponía un reto, como siempre, participar. Era el de micro-targeting, y que además en el momento que decidí hacerlo pues no se habían convocado elecciones y no se había generado todo este tsunami electoral. Pero lo peor que puede pasar cuando uno realiza la comunicación es que inmediatamente después se publique en el BOE una circular de la Agencia de Protección de Datos que hace referencia al tema de la comunicación, lo cual pues me tengo que referir a ella de forma posterior porque no se recogió en su momento. Debo aclarar que se publicó ayer. Ha tenido que actualizarse de manera inminente. Bueno, el tema es que en el trabajo que se presentaba yo hacía referencia a la microfocalización como una herramienta de influencia en el comportamiento de los sujetos sobre en este caso, decisión en materia electoral, y los principales problemas jurídicos que se planteaban en relación con la normativa de protección de datos, teniendo en cuenta que cada vez los avanzados sistemas de determinar la conducta y la generación de perfiles con la finalidad de propaganda planteaban diversas cuestiones en relación con la aprobación muy reciente de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Dado que esa norma modificaba en su disposición final tercera la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, introduciendo pues el tan comentado artículo 58 bis, que contemplaba la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales, estableciendo la posibilidad de que los partidos políticos pudieran utilizar datos personales obtenidos en webs y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Se planteaba si esta técnica, que no se mencionaba expresamente cuál era, que en la circular sí que lo menciona, vulneraba derechos constitucionales y, sobre todo, teniendo en cuenta la necesidad de consentimiento expreso y por escrito, o se haya indicado en una forma virtual la ideología de forma pública. Era necesario diferenciar entre datos públicos y datos privados y las garantías que tenía el ciudadano, lo cual no se mencionaba ni en la legislación, en la ley orgánica, ni en el propio precepto. Pues bien, algunas cuestiones que me planteaba era precisamente pues todo este comportamiento que nosotros generamos en realidad con nuestra aportación en las redes sociales, teniendo en cuenta que había que diferenciar entre lo que eran páginas de carácter público y páginas de carácter privado. De periódicos o de personajes públicos estamos dejando un rastro, lo que era la trazabilidad, y a mí se me antojaba como una especie de metáfora del cuento de Garbancito, que vamos dejando migas de pan pues a través de nuestros me gusta, y que eso era utilizado pues, por parte de la inteligencia artificial para crear perfiles de nuestras preferencias ideológicas. Entonces, tras todos los pronunciamientos del Parlamento Europeo del año 2017, el reglamento del año 2016, voy a suprimir todo lo que hice. Yo me planteaba si ese artículo 58 bis, en la redacción que tiene, pues a mí me planteaba muchas dudas, teniendo en cuenta que no plasmaba lo que decía el reglamento comunitario. Yo no lo veía por ningún sitio que estuviese recogido, porque además no indicaba qué tipo de webs y fuentes de acceso público eran, qué datos de tipo personal se planteaban. Y bueno, la circular publicada ayer, pues sí que lo precisaba de una forma un poco más clara. De tal manera, para mí atentaba contra los derechos constitucionales. Sí que dice la circular expresamente que no se permite el microtargeting para realizar una actividad de perfil, y realmente, bueno, pues establece una serie de garantías que no voy a desglosar.
Entonces la comunicación era plantearse todas esas dudas y realmente yo creo que va en contra de muchos preceptos constitucionales, pero para mí incluso va en contra del artículo 14 de la Constitución. Con esto lo dejo ahí apuntado, no me da más tiempo de sí. Y realmente, bueno, pues termino como he empezado, agradeciendo al profesor Cotino especialmente la oportunidad que siempre me concede de participar en estos congresos y en otras actividades que realiza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solo diré como anécdota que ayer comentaban que la empresa Cambridge Analytica sigue operando en el mismo edificio y simplemente ha cambiado de nombre y tiene clientes en todo el mundo. Ahora se llama Emerdata. No sé si el nombre un poco escatológico tiene algo que ver con lo que hace. Bien, la última intervención, especialmente sugerente también, corre a cargo de dos investigadores de esta casa, del Departamento de Derecho Administrativo. Ellos son Víctor Bettencourt y Claudia Jimeno. Y el título de la comunicación es Cargos públicos bloqueando usuarios críticos en Twitter. ¿Es posible en España? Análisis del caso Knight Institute versus Trump. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en estos 5 minutitos y por el congreso, que está siendo muy interesante. Y efectivamente, en relación con la temática del día de hoy, gobierno abierto, transparencia y participación, nosotros lo que nos planteábamos era un caso bastante más concreto, que era analizar si los cargos públicos, usuarios de Twitter como usuarios de Twitter, podían bloquear usuarios críticos con ellos en esta red social. Esta pregunta específicamente surgía a raíz de una sentencia de una jueza del Distrito de Nueva York que enjuiciaba un caso en el que Trump había bloqueado a distintos usuarios críticos con él, y entonces lo que nos preguntábamos es si en nuestro ordenamiento jurídico, de darse este caso, que tenemos constancia de que sí que se está dando, que algunos cargos públicos están bloqueando a determinados usuarios, ¿qué pasaría qué respuesta podría dar nuestro ordenamiento jurídico? Entonces yo os voy a contar brevemente en qué consiste esta sentencia de Trump y Víctor os explicará nuestras conclusiones sobre qué pasaría aquí en España. Bueno, esta sentencia es en julio de 2017. 7 individuales se dan cuenta de que Trump les ha bloqueado en la red social y no pueden ni contestar a sus tweets ni participar del debate que se da en estos hilos una vez estos están abiertos, y se deciden a demandar a Trump, a su jefe de prensa y al jefe de redes sociales, que es Scavino. Además de estos, también demanda un instituto, el Knight First Amendment Institute, que lo que pide es que, como tal, tiene derecho ya también a conocer el contenido de unos supuestos tweets que podrían darse como respuesta a los mismos tweets de Trump. O sea, y se le da legitimidad activa también a este instituto. O sea, ya no solo es el interés de estas personas de postear o contestar o retuitear, sino ya el interés abstracto de poder leer un debate que se estaría dando en las redes sociales. Como digo, esta demanda se interpone contra el presidente, el director de redes sociales y también el jefe de prensa. El jefe de prensa se desestima la legitimación pasiva de esta mujer, en este caso Sarah Sanders, porque no tiene acceso a la cuenta de Twitter de Donald Trump. El jefe de redes sociales sí que tiene acceso y puede bloquear y desbloquear usuarios, pero Sarah Sanders no tiene acceso, entonces se desestima su legitimación pasiva. La sentencia analiza que el control que se le da a esta cuenta de Twitter, que en principio sería la cuenta personal de Trump, porque Trump tiene 2 cuentas, una que se llama POTUS, que sería la cuenta como oficial, y luego la cuenta suya personal, que sería The Real Donald Trump. Y la sentencia lo que analiza es que en esa cuenta presuntamente personal sí que Trump la utiliza para llevar a cabo acciones gubernamentales o presidenciales, anuncia políticas públicas, acuerdos, decisiones oficiales, o incluso lleva a cabo una agenda de relaciones internacionales a través de esta cuenta. Entonces, lo que señala la sentencia es que este es un foro público, y
lo que señala es efectivamente esto, que ya esta cuenta deja de ser una cuenta personal y se convierte en un foro público, y lo que analiza es exactamente qué parte del contenido de Twitter sería este foro público. Entonces lo que señala es que es el espacio interactivo de de respuestas y retweets que se da respecto de cada tuit del presidente, sería ese foro público individual. No sería, por ejemplo, ni un solo tuit del presidente, que sería discurso presidencial, ni sería el timeline, que sería, por ejemplo, esto señala la sentencia, que es un simple agregado de tuits del presidente. Lo que viene a ser el foro público protegido por la Constitución americana, en este caso la primera enmienda, sería ese posible debate que se da dentro de cada tuit, las discusiones que se dan dentro de cada tuit. Entonces, dentro de ese foro público, cualquier restricción a la libertad de expresión solo sería permitible si ésta se encuentra específicamente establecida por un fin imperioso de interés general, pero nunca con finalidad de restringir la libertad de expresión o restringir opiniones críticas contra el presidente. En este sentido, lo que señala es que nada impediría al presidente, por ejemplo, silenciar a un usuario. Lo que le impide es bloquearlo e impedirle su libertad de expresión. En consecuencia, porque ya me estoy extendiendo, veo, lo que declara la sentencia, declara vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Nada, dale. Bueno, lo que queríamos confirmar, la pregunta objeto de la investigación, bueno, de esta comunicación, era si tenemos un derecho a no ser bloqueados por perfiles privados de políticos, porque lo verdaderamente interesante de esta sentencia es que no estamos hablando de un perfil oficial ni de un perfil institucional, sino que estamos hablando del propio perfil personal del político en cuestión. Por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez es muy paradigmático, porque en el mismo perfil de Twitter conviven mensajes tales como buenos días Inte Morning o ser malos, buenas noches colegas, con otros últimos mensajes donde anuncia mociones de censura, donde anuncia reformas constitucionales o donde, por ejemplo, reconoce como jefe de Estado de Venezuela a Juan Guaidó. Es decir, conviven mensajes privados con mensajes institucionales. Por lo tanto, en nuestra opinión, y soy breve porque nos estamos extendiendo el tiempo, pensamos que el artículo 20 de nuestro sistema de derechos concebido en la Constitución española, sobre todo el artículo 20, que recoge el derecho a la libertad de expresión en conexión con el derecho a la libertad ideológica o el derecho también a no ser discriminados por razón de nuestra opinión, impediría que un cargo institucional, un cargo público, pudiera bloquear usuarios en Twitter en cuanto se está vulnerando sus derechos y discriminándose conforme a otros usuarios que sí que tienen derecho solamente por motivos de la opinión que han manifestado en esa red social. En este caso, y nos surgen unas determinadas serie de preguntas que dejo lanzadas, las tratamos en la comunicación, pero simplemente dejo para el debate posterior. Por ejemplo, ¿se aplicaría esta doctrina igualmente, esta doctrina que se ha usado en Estados Unidos, se podría aplicar por igual a todo tipo de cargos? Es decir, o podríamos diferenciar si el cargo es ejecutivo o representativo, es decir, ¿se aplica igual a un presidente que a un diputado? O a un cargo político, un presidente de un partido que no ostenta ningún cargo de representación. ¿Hay límites a este derecho a no ser bloqueado? Y, por último, a la inversa se puede aplicar, es decir, un ciudadano tiene derecho a bloquear a un cargo electo. Las dejo para el debate y muchísimas gracias por su atención.